Buenas tardes. Hoy es miércoles. Vamos a desatar este video miércoles y estamos ahora en Tulsa, Oklahoma. Ya hacia el fin de 4 días de una conferencia de misiones. Ha sido de mucha bendición. Hemos conocido, incluso almorzamos hoy con unos misioneros en Italia, así que en cualquier caso un tiempo de conectar con otros misioneros. También en Croacia conocí a alguien hoy que está allí. Y bueno, de recibir mucha enseñanza y impartación. Cada uno de nosotros necesitamos alimentación espiritual, tanto espiritual como físico, ¿no? Y cuando somos ministros, pastores, ¿qué pasa? La mayoría de veces, cuando vamos a la iglesia, estamos enseñando, dando, alimentando los demás. Y hay una gracia en esta llamada, ¿no? Pero también muy importante tomar tiempo para también aprender. ¿Cómo os voy a enseñar si no estoy aprendiendo? Así que la pastora y yo aprendiendo mucho, ilusionados porque ya el 20 de agosto, cuando volvemos a la zona de Burgos, acerca que hoy es es miércoles 5, que estamos desatando el video. Estoy grabando el 4, pero así que muy pronto, poquito más que 2 semanas, así que estamos ilusionados. Bueno, pues ¿por qué no empezamos con nuestro estudio? Hoy vamos a estudiar, voy a contestar con lo que dice la palabra, la pregunta: ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Y la verdad es que esta pregunta viene, algunos de ustedes han tenido esta pregunta después de escuchar la última lección de planes, propósitos y ejecuciones, que estábamos hablando de la vida llena con el Espíritu, la vida caminando, andando en el Espíritu. Y bueno, cualquier pregunta que tenemos, Dios quiere sanarme, cuál es la manera de recibir salvación, cómo debo tratar mi esposo, mi esposa, cualquier pregunta, ¿qué voy a hacer con este problema que tengo en mi vida? Cualquier pregunta, la respuesta viene de Dios. Y encontramos la respuesta en su palabra. Así que no es lo que pienso yo, ni lo que me han enseñado, pero el que ha dicho la Biblia sobre el tema. Así que si vamos a ver esta pregunta: ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Incluso el hablar en lenguas. ¿Es para quién? ¿Para algunos? ¿Para ningunos? ¿Para todos? Vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre este tema. Vamos a empezar en Hebreos 2, en Hechos 2. Vamos a Hechos 2:36. Puedes coger tu Biblia conmigo y ir conmigo a Hechos 2:36. Siempre mejor leerlo en la Biblia por su cuenta. Dice aquí: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Pues mira, aquí dice en versículo 38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí San Pedro está predicando y dice a todos que tienen que arrepentirse y van a recibir, que dice aquí, el don del Espíritu Santo. No ha dicho, por ejemplo, arrepéntese y algunos de vosotros van a recibir aquel don, pero dice, está hablando a todos sobre arrepentir, obviamente creer en el Señor Jesucristo, y que todos van a recibir el don del Espíritu Santo. Así que empezamos con un versículo que por lo menos indica, ¿no? Ya nos tiene pensando que es para todos. Pero claro, como cualquier tema de la Biblia, vamos a estudiarlo bien y ver, asegurar que muchos versículos en la Biblia dice igual. La Biblia dice en 2 de Corintios 13 que cada asunto debe decidir en la boca de 2 o 3 testigos. Necesitamos ver algo vez tras vez en la Biblia para asegurarnos que es una doctrina correcta sobre lo cual podemos edificar nuestras vidas. Pues vamos a Hechos capítulo 1, vamos a volver a Hechos capítulo 1 y decimos un segundo, vamos a pulsar el botón pausa y hablar un poco sobre por qué, porque también nos interesa por qué queremos recibir el bautismo en el Espíritu Santo con hablar en lenguas. Pues el Señor Jesús, hay muchos porqués, hay muchas razones en la Biblia. Podemos hacer un estudio, 1 hora sobre ese tema, pero vamos a enfocar en para quiénes en este pequeño estudio que estamos haciendo. Así que, pero aquí en capítulo 1, donde íbamos a ir en cualquier caso, dice el Señor Jesús, hablando a los discípulos, hablando a los apóstoles, los que han estado caminando con el Señor 3 años de su ministerio, hablando con Él, viéndole hacer sus milagros, levantar los muertos. Si había gente listos para el ministerio, listos para la obra, serían los 12 primeros o los 11, porque sabemos que Judas ha caído y no ha seguido en el ministerio que Dios le había dado a través de traicionar a Jesús. Pero los 11 estaban listos, ¿no? Pero ¿cuál es la instrucción, el mandamiento que el Señor les da aquí en Hechos 1? Dice en versículo 7, y les dijo, Señor, a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es interesante, habla de los beneficios. Cuando están bautizados en el Espíritu Santo, van a recibir poder.
y van a ser testigos del Señor alrededor del mundo. Y es interesante porque dice aquí también el versículo 4, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Así que vemos aquí dos cosas. Vemos que cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos poder, habilidad, fuerza sobrenatural divina para lo que necesitamos hacer, ¿no? Y somos testigos, o podemos decir aún mejores testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de quién es, cuando estamos testificando al mundo. Pero también el Señor era muy firme. Quédate aquí, no hagas nada hasta recibir este don del Espíritu Santo. Y luego vais a ir a todo el mundo predicando el Evangelio. Así que, pero hemos visto que la promesa era para cada uno, donde San Pedro estaba predicando en Hechos 2, 36 hasta 38. Y ahora vamos a Hechos 2, 1, porque esta es la experiencia que han tenido justo antes de esta predicación, cuando él estaba hablando del don del Espíritu Santo. En Hechos 2.1, y también es el momento que el Señor estaba mandándoles esperar. Así que este versículo que hemos leído sobre el recibiendo poder, era el Señor profetizando de lo que iba a pasar aquí en 2.1. Y cuando San Pedro estaba hablando en 2.36 sobre hay que arrepentir y recibiréis el don del Espíritu Santo, estaba indicando lo que justo había pasado justo antes. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, en principio, ¿quién estaba aquí? Bueno, los fieles que estaban obedeciendo el plan de Dios. Podemos decir, pues probablemente había solo los 11 discípulos, o los apóstoles, pero la verdad es que Hechos 1 otra vez nos dice cuántos estaban. Dice aquí en 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Así que vemos que había más o menos 120 discípulos creyentes en Jesucristo que estaban juntos buscando al Señor en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Luego eso ha pasado. ¿Y qué dice? Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto es la primera vez que vemos el Espíritu Santo cayendo sobre un grupo de creyentes. ¿Y qué dice? Ha caído, la lengua ha aparecido sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu, hablando en lenguas, llenos con el Espíritu. Así que
si eso no es para todos, ¿cómo es que en este grupo todos lo han recibido? No algunos puede haber dicho. Y sobre algunos de ellos ha aparecido esa lengua de fuego, o sobre algunos recibieron algunos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No, es para todos. Así que ahora tenemos lo que dice en el fin del capítulo 2 en Hechos, tenemos lo que dice aquí en el principio. Esos son dos casos que indican que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es para todos, y podemos decirlo así, para todos los que quieran, ¿no? Porque Dios es un caballero, no va a esforzar a nadie a hacer nada, pero si estudiamos bien el tema en la palabra, yo creo que vamos a ver que es para todos y que es para nuestro beneficio. ¿Os acordáis que en San Juan el Señor Jesús ha dicho que nos conviene que Él va al Padre porque otro, el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir, va a vivir en nosotros, recibiremos poder y seremos testigos, ¿sí? Y hay mucho beneficio de ese ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero para asegurar que estamos estudiando bien el tema, ¿es para todos o no es para todos? Vamos a Hechos 10, donde la primera vez que los gentiles, los que no son judíos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 10 dice, vamos a empezar en versículo, voy a chequear mis apuntes, asegurar que no estamos perdiendo nada. Vamos a 10, 25, para poner un poco de establecer un poco lo que está pasando aquí. Dios ha enviado una visión a San Pedro, y la significación de la visión era ir y predicar el evangelio a los gentiles, los que no estaban, fueron judíos, que es también para ellos, judíos. Y vamos a Hechos 10:25. Y dice aquí, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, es decir, ese Cornelio, ese romano en el ejército, había reunido muchos de sus, me imagino, sus amigos, sus familiares, tal vez otros soldados, para escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo. Y era especial porque no eran judíos, así que es la primera vez que los gentiles han oído el mensaje así. Y mira lo que dice 44. Para ahorrar tiempo, vamos a 10:44, aquí en Hechos. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque gentiles, ¿no? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Así que mira, el Espíritu Santo cayó sobre todos, no algunos, no ningunos, a todos
y los que estaban con Pedro los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que otro grupo donde cayó el Espíritu Santo sobre todos y hablaban en lenguas. Así que tenemos lo que dice Hechos 36, 37 por ahí, lo que dice Hechos 2, 36, 37, lo que dice Hechos 2, 1 a 4, lo que dice Hechos 10, 44 hasta 47. Así que tenemos otro ejemplo donde ha caído el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llenado a todos, a cada uno, y hablaban en lenguas. Pero vamos a seguir. ¿Es para todos o no es para todos? Yo creo que la Biblia nos está indicando fuertemente, ¿no? Ahora hemos visto en 3 veces, en 3 lugares, pero vamos a ver un lugar más para estar seguro. Vamos a Hechos 19. Hechos capítulo 19. Y voy a leer una historia aquí porque hay mucha instrucción aquí, así que vamos a... Y aconteció, Hechos 19:1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que creyentes en algo, ¿no? Pero no han oído del Espíritu Santo. Y cuando el San Pablo se da cuenta que no han oído del Espíritu Santo, piensa: ¿sabes una cosa? Si no han oído del Espíritu Santo, tal vez no han oído de Jesucristo mismo, porque el Señor habla del Espíritu Santo, la gente recibe el don del Espíritu Santo después de creer. Así que voy a ver si han oído del Señor Jesús. Y les pregunta. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si no has oído del Espíritu Santo, ¿en quién? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces ellos han oído el mensaje de San Juan Bautista, de arrepentir de sus pecados, prepárense para la venida del Señor, ser bautizado en agua, en ese bautismo de arrepentimiento. Pero entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que la verdad es que probablemente no habían oído el Evangelio antes, solo el mensaje de San Juan Bautista. Pero San Pablo predicó la salvación en Jesucristo, lo que predicamos, ¿no? Que Cristo ha muerto en la cruz para nuestros pecados, que ha resucitado de la muerte para darnos una puente, una relación viva con Dios, nuestro Padre, que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le ha levantado de la muerte, seremos salvos. Eso es Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Así que eso es lo que San Pablo predicó a ellos, y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso puede significar 2 cosas o ambas cosas, que estaban bautizados en Cristo, orar y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o
bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo. O ha hecho solo la oración en aquel momento o ha hecho los dos. Y ahora son cristianos nacidos de nuevo, y la verdad es que tienen el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Cuando nacimos de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazones. Somos hijos de Dios. Pero hay otra experiencia con el Espíritu Santo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, cuando estamos bautizados en el nombre de Cristo, del Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y somos nuevas criaturas. Estamos yendo al cielo. Pero luego también este bautismo en el Espíritu Santo con hablar en lenguas, el Espíritu Santo cae sobre nosotros y bautiza todo nuestro cuerpo en su poder. Es decir, o vive dentro de nosotros como hijos de Dios, o recibimos después el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que esos términos pueden confundir un poco por nuestro entendimiento de lo que es ser bautizado, lo que es aceptar a Cristo, lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y no quiero enseñar eso hoy porque eso también tardaría una hora. Podemos hacer un estudio, pero para explicarlo rápidamente, Hebreos 6 habla de la doctrina de bautismos. No solo de bautismo, pero de bautismos. Y podemos ver por lo menos 4 distintos bautismos en el Nuevo Testamento. El bautismo en el cuerpo de Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es espiritual. Y algunos dicen que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Así hemos nacido de nuevo y somos cristianos. También hay el bautismo en agua, cuando el ministro nos bautiza en agua. Eso es para demostrar lo que ha pasado cuando aceptamos a Cristo, que nuestro viejo hombre estaba muerto, enterrado en el agua, y hemos resucitado con Cristo. Pero es un símbolo físico de lo que ha pasado cuando estábamos bautizados en el Señor Jesucristo. Luego dice el Señor, dice que yo bautizaré en el Espíritu Santo. Eso es cuando Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo, y con eso viene la habilidad de hablar en lenguas. Y luego también el Señor habla del bautismo en fuego. Hay un bautismo de sufrimiento mencionado. Así que, pero eso son otras cosas. Y si tienes preguntas sobre esas cosas, claro, estamos hablando de algo que podemos estudiar horas y horas. Esos bautismos, los beneficios de ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero lo que estamos intentando de hacer es limitar esta lección solo para cuántos, para quienes, para todos es el bautismo en el Espíritu Santo o no. Luego, si tienes más preguntas sobre este tema, por favor dime, y tal vez o podemos hablar uno a uno, o podemos intentar de hacer otro video así para contestar aquel pregunta. Pero por eso digo que cuando este pasaje dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, eso puede significar solo que han orado para aceptar a Cristo, han hecho esa cosa espiritual, lo más importante, hacer dejar el Espíritu Santo entrarnos como templo y recrear nuestro espíritu.
o hacernos hijos de Dios, o puede ser aceptarse el Señor Jesucristo y también ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que han hecho allí en versículo 5. Pero seguimos leyendo porque aquí vemos el tema, nuestro tema. Y habiéndoles impuesto, después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Ahora, otra vez, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. No dice vinieron sobre algunos o que algunos hablaban en lenguas, pero que todos. Así que la cuarta vez que hemos visto que todos recibieron el Espíritu Santo con hablar en lenguas. Así que yo creo que hemos establecido en la Biblia que el don es para todos. No hay algunos cristianos, y obviamente tienes que ser cristiano. El Señor ha dicho que solo el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero ellos, los discípulos, le iban a recibir. Primeramente aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos nuestra salvación y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y después de nacernos de nuevo, luego podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Ninguno ha recibido este don sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa habilidad. Bueno, pues vamos a ver ahora en 1 de Corintios. Porque mira, 1 de Corintios 12, 13 y 14 son capítulos donde el apóstol Pablo está intentando de enseñar los cristianos de la iglesia de Corinto sobre cosas espirituales que no son sin enseñanza, que tienen entendimiento sobre las cosas espirituales. Y vamos a 1 de Corintios 14. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14 está intentando de enseñar los beneficios de hablar en lenguas, también los límites de hablar en lenguas. No son para todos, son para todos, pero dentro de la iglesia no son para todo, ¿no? No puedes solo hablar en lenguas en la iglesia, porque las otras personas no pueden entender. Está intentando de dar orden a cómo la iglesia está usando el don, la habilidad de hablar lenguas. Así que vamos a 1 de Corintios 14, 26. Primero de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estamos viendo aquí los límites, ¿no?, de las lenguas.
que la gente en la iglesia aquí en Corinto estaban tan ilusionados de hablar lenguas, estaban que wow, ese lengua sobrenatural entre yo y Dios, que estaban hablando en reuniones públicas, pero no tenía propósito, porque cuando hablamos en lenguas, hablamos entre nosotros y Dios. Incluso no va por nuestra mente. Cuando estamos hablando en lenguas, no entendemos lo que estamos diciendo. Así que es comunicación, es relación directamente entre nuestros corazones y y el corazón de nuestro Padre y Dios. Así que Pablo está diciendo, mira, si no hay alguien allí para interpretar la lengua y hacerla algo que la gente pueda entender, cállate. Eso no es para una reunión pública. Si hay alguien que puede interpretar y la gente puede recibir enseñanza, bendición, revelación, pues bien, hazlo. Pero si no, calla y hazlo en tu tiempo de oración entre tú y Dios. Pero vemos aquí, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. No algunos, cada uno. Otra vez, eso es la quinta vez que vemos que es para todos, que todos pueden tener este don de hablar en lengua. Pero también vemos un poco de qué vamos a hacer. Pero cállate en la iglesia hablando en lenguas si no hay nadie allí para interpretar. Y también pone límite. Mira, 2 o 3 personas hablan lenguas. No toda la iglesia hablando en lenguas públicamente, pero 2 o como mucho 3, y luego deja a alguien interpretar para que toda la iglesia reciba edificación. Y ahora estamos intentando de ver por la ventana de por qué algunos creen que el hablar en lenguas es solo para algunos cristianos. Y eso es lo que yo estoy creyendo en el Señor, que va a aclarar para la última vez esta pregunta. Vamos a 1 de Corintios 12 y vamos a ver el porqué de algunos, y puede ser muchos, no sé, creen que el hablar en lenguas es para solo algunos cristianos. Porque aquí San Pablo no está hablando sobre cristianos, está hablando sobre ministros, dones del ministerio. Así que todos esos ejemplos que hemos visto hasta ahora, San Pablo está dirigiendo su enseñanza bajo la unción del Espíritu Santo, obviamente, a los cristianos en general. O estamos oyendo historias de cristianos en general recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas. Pero cuando está hablando, eso es solo la lista de dones del ministerio, que no todos cristianos son pastores, no todos cristianos son evangelistas, no todos cristianos son apóstoles. Así que eso es solo para los que tienen la llamada al ministerio. ¿Y qué dice? 1 de Corintios 12, 27. Os doy un segundo, un minutito para llegar. 1 de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Cada uno tiene su lugar dentro del cuerpo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? No. Algunos son apóstoles, otros no. Algunos son profetas, otros no. ¿Todos maestros? No. Algunos sí, otros no. ¿Hacen todos milagros? Algunos sí, otros no. Aunque eso es interesante, porque Dios puede usar cualquier cristiano a hacer un milagro. También tienen todos dones de sanidades. Dios puede usar cualquier cristiano, ministrar sanidad, a orar con sus vecinos, con su hermano, y Dios puede sanarles a través de eso. Pero eso está hablando de dones en el ministerio, dones puestos especialmente para enseñar, para profetizar, para ministrar sanidad, para hacer un milagro. ¿Ves que son dos cosas distintas? Sí, Dios puede hacer una sanidad a través de una oración de cualquier cristiano, 100%. Pero hay dones del ministerio, personas llamadas pasar toda su vida en el ministerio como su carrera y tienen dones especiales de hacer milagros, tienen dones especiales para ministrar sanidad, y ellos van a ver más poder, más unción, más milagros y sanidades en su ministerio. ¿Ves la diferencia? Y en la misma manera cae esa próxima pregunta. ¿Hablan todas en lenguas? ¿Interpretan todos? Pues no. No todos hablan en lenguas. No todos interpretan. En el ministerio, en el puesto público, como no todos son profetas, como no todos son tienen dones de sanidades, todos cristianos pueden orar para alguien y pueden recibir sanidad, pero solo algunos tienen los dones de sanidades para ministrar sanidad públicamente. Todos los cristianos pueden hablar en lenguas en su relación personal, su tiempo de oración personal con Dios. Pero en ninguna manera todos tienen el don de ministrar públicamente en lenguas. Ese don de hablar en lenguas públicamente trae una unción mucho más fuerte, porque es para ministrar a todos, no solo para tener una relación entre tú y tu Padre. Luego, como hemos visto ya, que cuando alguien habla en lenguas con ese don del ministerio, tiene que tener también interpretación, porque si no, la gente no entiende lo que ha dicho y no pueden recibir la bendición. Así que dice, para terminar el versículo, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla en todo el capítulo 13 sobre el amor de Dios. Los dones del Espíritu Santo, increíblemente importante, pero aún más importante, el hacerlo todo en amor, caminar en el amor sin condición de Dios. Vale, pues eso es lo que yo he tenido hoy para compartir otra vez. Yo creo que con el ayuda de Dios hemos visto claramente que ese parte donde dice hablan todos en lenguas, interpreten todo, lo cual la respuesta es no hablan todo en lenguas, no interpreten todo, pero eso es una lista de dones del ministerio para hacer públicamente, y no está hablando del otro área donde hemos visto 5 veces en la Biblia que cada uno recibieron
el don del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Y hemos dado el ejemplo, justo como cada cristiano puede orar con su vecino para recibir sanidad, pero no todos tienen dones de sanidad para ministrar sanidad públicamente en la iglesia. Vale, pues ojalá que, y yo confío en el Señor que Él nos ha dado claridad, nos ha ayudado a ver sus verdades en esta lección. Y como digo, siempre es lo que dice la Biblia, no lo que opino yo, que nos interesa. Estamos buscando la verdad, queremos conocer al Señor más y más. Y si alguien tiene otra pregunta sobre este tema o cualquier tema, por favor no dudas en preguntar y vamos a ver juntos, ¿no?, lo que dice la Biblia, y así caminaremos en la bendición de Dios. El Señor Jesucristo ha dicho en San Juan 8 a los que creyeron en Él, que si siguen en su palabra, que son verdaderamente sus discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Así que su palabra es lo que nos libra de todo. Vamos a ver la verdad de su palabra, aceptar y caminar en la verdad de su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, por mis hermanos. Señor, les envío un abrazo fuerte en el Espíritu. Gracias por darles tu fuerza para todo lo que tienen que hacer, para seguir en tu gozo y en fe. Ni importa lo que viene a ellos. Yo declaro sobre ellos la victoria divina suya, que es nuestra en el Señor Jesucristo. Pues les queremos mucho en nuestro Padre Dios, y nos vemos pronto.